Bien, bienvenidos a todos a esta séptima charla de psicología. En YouTube será la quinta, si no me equivoco, porque hubo dos que no se pudieron grabar. Y bueno, hoy tenemos a Susana Carnero. Y para contextualizar un poco, bueno, para presentarla un poco, eh, he intentado dividir sus intereses académicos y profesionales en tres ámbitos. El primero, la psicología básica y comparada. Pues percepción, aprendizaje en distintas especies, ¿no? Su tesis, Percepción de la contingencia en el condicionamiento pavloviano desde una perspectiva psicofísica, es precisamente de psicología básica, aprendizaje y percepción, porque resulta que, como no podía ser de otra manera, el aprendizaje necesita de percepción y se ha visto que bueno, las contingencias del aprendizaje también necesitan percibirse y se aplica una ley, o sea, se corresponde con una ley de Weber-Fechner, que ya la vimos todos en percepción, ¿no? Y también os recomiendo el artículo que, junto con José Carlos, Bea, Judith, que está ahí también, Where Association Ends, que es una revisión de todos los filos en los que se ha encontrado aprendizaje asociativo, incluidos plantas, aunque ahí hay una discusión y tal, y de hecho se cita muchos artículos con el tema de plantas. El segundo bloque, la psicología de la danza y la expresión corporal y demás, que la he llamado así, ¿no? Y os recomiendo en este sentido un artículo titulado La expresión corporal como forma de comunicación esencial. Si queréis apuntarlo. Luego pongo yo comentarios en la grabación con Ah. todas las cosas, que ya lo pensé. Y la tercera sería cuidados paliativos, rehabilitación, etcétera. Ha trabajado en estimulación cognitiva en residencias de mayores, como clown, payaso de hospital en el UCA, en rehabilitación en la Cruz Roja de Gijón y en residencias de ancianos, y dirige el proyecto Parkinson y estrategias de intervención desde la danza y la cognición corporizada. Yo la verdad que me quedo anonadado, porque es una amplitud gigantesca. Y una última cosa que no sabía muy bien en qué grupo meter es un artículo reciente de hace un par de años, Ritmo y pensamiento, el rastro corporizado del tiempo en la cognición, donde se hace un análisis del tiempo, del ritmo, como un eje organizador del conocimiento, de la cognición. Está muy bien. Y luego ya, por último, después ya de todo el tema académico y tal, la parte personal. Yo creo que todos los que estáis aquí, si os dio clase Susana, sabéis que es prácticamente imposible que te caiga mal. O sea, yo creo que es más fácil que llueva de abajo hacia arriba que te caiga mal Susana, la verdad. Y bueno, por mi parte nada más que añadir. Y gracias a Susana por aceptar la invitación y demás. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Es que no es la tarea fácil, mi currículum no es tarea fácil bueno, de integrar así si no se tiene contexto. Y yo creo que el contexto ideal va a ser esta charla, precisamente, que yo os agradezco muchísimo, muchísimo que me hayáis invitado, que me ha hecho muchísima ilusión y que yo también he planteado quizás desde el punto de vista más práctico y menos teórico para contaros un poco qué he venido haciendo durante todo este tiempo de manera paralela o diferente o no se puede encajar a todo lo que vemos en clase o todo lo que ha sido mi tesis y, bueno, todo el trabajo experimental. Eh, Todo lo que he venido haciendo afuera, ¿no? También en la sociedad, que sí que tiene que ver también con ese trabajo experimental, que sí que tiene que ver con el esfuerzo teórico de integración. Entonces, a través de mi charla voy a intentar, gracias Héctor, todo lo que he puesto sobre la mesa, conectarlo un poco. Y lo último también, igual tiene que ver algo que os voy a contar hoy, que tiene que ver con el trabajo que llevamos haciendo los payasos de hospital aquí en Asturias y en general en el mundo y en general en España. Y quizás es de formación profesional, vamos, esta cuestión de la simpatía, qué sé yo. Vale, lo que os traigo hoy en general, el título eran artes temporales. Gente de primero me preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿No? Arte será. Vale. Pues es una forma de llamar o de agrupar, que podemos clasificarlo de otras maneras, una serie de prácticas artísticas que tienen que ver con el tiempo. Con el tiempo y con la posibilidad de ejercerse de manera fugaz. Siempre y siempre va a haber alguien que está accionando en un momento determinado, en el presente, que va pasando y demás. Entonces ahí en general englobamos a la música, en primer lugar, que es algo que conocemos eh,
que es algo que conocemos, que tenemos más palpable, que nos resulta menos extraño también, que desde el punto de vista de la investigación también está muchísimo más explorado. Hay revistas especializadas en psicología de la música, hay una que se llama así tal cual, ¿no? Psychology of Music, que tiene pues todos los índices y todos los impactos posibles, que hablan directamente de la relación entre la psicología y la música. Está muy aceptado en nuestro gremio, que la música es una herramienta y hay un camino también de terapia, que sabéis que es la musicoterapia, que todo el mundo conoce, por ejemplo, ¿no? Esto es, bueno, es complicado, tenemos un montón de cuestiones y hay mucha gente que se dedica a la investigación en música. Por otra parte tenemos la danza, que sería algo que también todo el mundo conoce, pero que es un gran desconocido, por otra parte, porque lo asociamos con, bueno, también la música también, con el virtuosismo, con yo bailo mal, ¿no? Siempre toda la gente que me ha ido encontrando que no son bailarines o artistas performáticos, todo el mundo, no, yo no bailo bien. Bueno, tal, o preocupados por lo mal que se baila. Cuando en realidad es una herramienta de expresión. Es un poco una de las cosas que vengo a contaros aquí. Dentro de la danza hablo un poco desde el mundo exterior hacia mi punto de vista y el de otros muchos artistas. Dentro de la danza hay un núcleo que lo llamamos en complejos la expresión corporal. Y aquí tenemos un pequeño problema, los que nos dedicamos y nos hemos formado en esta disciplina, de ahí pues el par de artículos que tengo por ahí. Porque como siempre, en muchas dinámicas de la psicología, de la terapia en general, pues hay intrusismo también, hay formas de trabajar, y en la psicología también, hay formas de trabajar muy buenas y hay formas de trabajar muy malas también. Entonces la expresión corporal ha seguido un camino poco sistemático muchas veces y lo que entendemos por expresión corporal es, venga, vete ahí, ¿no? Y exprésate. Eso es horrible. Eso con una persona, con alguien que está muy acostumbrado, muy desinhibido, ¿no? Que tiene que ver pues, precisamente con este mundo de los artistas performáticos, no habría mucho problema, o sí, pero la mayor parte de las personas no tenemos vergüenza y tenemos muchas resistencias. Eh, mm, a la par, ¿no? Que como estáis vosotros ahí haciendo el grado y el posgrado y los másteres y demás, a mí siempre bueno, me gustó bailar, ¿no? Y me gustó el arte en general. Entonces me empecé a formar también en la cuestión artística en este tipo. Y me empecé a formar, tuve la suerte de encontrar unas personas, un estudio que trabaja de manera muy sistemática con el movimiento. Han dedicado toda su carrera exclusivamente al estudio sistemático, metodológico, teórico y práctico del movimiento humano, por lo menos. Y a la par que hacía, bueno, como estáis vosotros ahí, pues me fui formando con ellos. Entonces, hoy venía un poco para contaros en qué consiste pues, este método del que yo he aprendido mucho y que también me ha servido para entender otras maneras también de entender eso que llamamos respuesta en psicología, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento significativo, que solemos llamar. Vale, eso por una parte. Bueno, tenemos la música, tenemos la danza y la expresión corporal y otras muchas. Bueno, eso iría por ahí. Y luego tenemos también el amplio mundo del teatro. Me cuesta mucho explicaros esto, por eso quizás me gusta el término de artes temporales, aunque no es muy utilizado, porque no sé si música es todo o teatro es todo, por ejemplo. Dentro del mundo del teatro pues también es inmenso, pero también pues mi formación me ha llevado por un tipo de teatro que es muy físico, se llama teatro físico, teatro gestual, y a partir de investigar todo eso llegué a una excentricidad dentro del teatro que es el arte de ser payaso o payasa. Y esa será otra historia que os quiero contar, ¿vale? Y que esa sí ya va a derivar, aunque todo esto parece muy loco, ¿verdad? ¿Cómo va a conectar todos estos puntos? Un payaso con cuidado paliativo, con luego la danza, con la contingencia y la ley psicofísica de Weber-Feber. De Weber, ¿cómo? De Fechner-Weber. Weber-Fechner, eso es. Pues os lo voy a contar todo eso, ¿vale? Un poco a ver cómo voy. Y sí que quisiera la segunda, ahora colocaros un poquito más en todo esto, pero bueno, ya que hemos hablado de psicofísica, cuando yo empecé a hacer teatro físico, de repente me hablan de la psicofísica. Y yo dije, había acabado la tesis. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Y hablan desde un punto de la psicofísica, ay, ¿cómo os lo cuento? Muy sensible, ¿no? Muy integrador. El actor, desde ese punto de vista, entendía muy bien, ¿no? Lo que era pensar, lo que era sentir o lo que era moverse. No le supone un problema. Otra dificultad de la charla de hoy, aparte de unir todos estos puntos aparentemente inconexos, ay, ¿qué os voy a decir? Se me ha ido.
Otra de las dificultades de la... no, pues me he olvidado, da igual, sigo, luego ya me acordaré. Bueno, entonces artes temporales. Tenemos la música, tenemos la danza con la expresión corporal, bajo mi punto de vista, como germen, ¿no? Como esencia. De ahí esos artículos también que le han sorprendido, bueno, a Héctor y que van un poquito por ahí. Y tenemos el teatro en general. Serían pues, los tres grandes grupos que cuando suceden no vuelven a suceder. Y cuando suceden muchas veces pueden servir para marcar pues, momentos significativos, ¿no? En la vida de las personas, el espectador, el que se mueve. Entonces, eso por una parte. En primer lugar, de la música voy a hablar relativamente poco, pero no quería dejar de comentaros ciertas cosas que tienen que ver con herramientas que podemos utilizar. En general, la charla también está pensada, que pensaba mucho en estudiantes, en el recurso artístico como herramienta, ¿vale? Como caja de herramientas que luego, independientemente de la trayectoria que llevéis, sobre todo al trabajar con gente o con grupos o con lo que queráis, podáis insertar en vuestra práctica de manera sensata, ¿vale? Porque yo también he dado clase en logopedia, en otras carreras, pero en logopedia, no sé por qué ahora me viene a la cabeza, pero se ve muy claro cómo el estudiante, y esto pasa en general en todos los grados, en todas las enseñanzas universitarias, el estudiante, no sé si me lo podéis confirmar, pero salimos con una sensación de ¿qué hago yo? O sea, yo tengo mucha teoría y es imprescindible, ojo, esto es fundamental. No es que tenga que ser diferente, pero, ¿no? Es como, ¿qué uso, ¿no? Y si tengo a alguien con un ataque de ansiedad, ¿yo qué hago? ¿Qué le cuento? ¿No? Bueno, todas las herramientas que forman parte de las artes temporales tienen una gran ventaja, que no hay que contar nada muchas veces, no es necesario el lenguaje verbal. Esto puede parecer como muy loco, pero es tremendamente eficaz e interesante de aplicar. Hay otras herramientas. Entonces, en el momento en el que trabajemos con colectivos donde el lenguaje no se puede emplear, ¿vale? Qué sé yo, por ejemplo, ahora se me ocurre, estuve un año que me llamaron de una clínica de neuropsicología que no podían trabajar la parte emocional con pacientes que tenían problemas en el lenguaje. Y lo veían un imposible, y trabajaban estupendamente. Pues hicimos ahí ¿no? unas pequeñas sesiones para a través de la metodología, en este caso de la danza terapia y de la expresión corporal, poder, bueno, llegar a sacar cosas y se sacan. La música, por tanto, bueno, herramientas, pero hay terapias que se basan en el fenómeno musical y en sus características que ya están establecidas, probadas y ya ha llovido desde que se empiezan a utilizar. Hablando de logopedia, hay una terapia que es la terapia de entonación melódica, que se usa, y las estudiantes en logopedia me dicen, sí, yo lo vi en prácticas y demás, que tiene que ver con cantar, ¿vale? Porque ayuda muchísimo en procesos de afasia, etcétera, etcétera. Lo vemos con los payasos de hospital, que trabajamos también con gente muy mayor y gente con ictus y afasia. Y tenemos otro tipo de terapia que se aplica también en problemas de movimiento, rehabilitación también para cuestiones de daño cerebral y demás, todo lo que tenga que ver con el caminar, y fundamentalmente el Parkinson, que son terapias basadas en la rítmica, en el ritmo, en el tiempo y en la música como bastón, ¿no? que me ayuda. Hay unos cuantos vídeos y muchas experiencias. Se ha utilizado y se está utilizando mucho con enfermedad de Parkinson, para ayudar en la rehabilitación, en el trabajo físico, pero también en el emocional, porque pueden expresar. Pero hay una cuestión, ¿no? que se ha visto infinitas veces, donde una marcha interrumpida de una persona que tiene Parkinson, es decir, que hay una ausencia de ritmo, precisamente en el caminar, en el momento si se imprime un ritmo o un tiempo, ya sea con un tambor, ya sea incluso que la persona en voz alta vaya contando, se restablece la marcha. Una marcha totalmente natural. Hay vídeos por ahí, yo no sé si en algún curso os lo puse, donde efectivamente con la música empiezan a caminar normal. Desaparece la música y es verdad que esto es un poco el trabajo que se está haciendo, cómo mantener estos efectos más allá. Entonces, bueno, para empezar ya a contar las experiencias, pero que no están en activo, hace muchos años, no tanto, pero unos cuantos años, probamos aquí en Oviedo una experiencia. Esto también tiene que ver con la psicología experimental y con la psicología básica. En general, todo tiene que ver con la psicología experimental y la psicología básica, sobre todo en esta unión de la psicología y las artes. ¿Por qué? Porque tenemos mucho peligro de jugar con fuego. Entonces, también esta mente experimental ayuda muchísimo a comprobar con qué estamos trabajando y todo lo demás. Bueno, para contaros un poco un ejemplo, la Asociación de Parkinson Asturias nos cedió un espacio y la colaboración de unos cuantos usuarios para hacer un pequeño programa
para trabajar con un tipo de danza muy específica que tiene mucho que ver con el caminar, que es el tango, ¿vale? A partir de un equipo que formamos aquí también de artistas y demás, estuvimos unas cuantas sesiones y una compañera vuestra hace muchos años hizo un TFG, que esto lo podéis leer. Bueno, no sé si de aquella se ponía en el repositorio. No hace tanto tiempo, pero bueno, hizo un TFG precioso que tenía que ver también, hizo varias pruebas de atención y demás, y hizo una prueba también de rítmica, donde sí encontramos un indicio que había cierta mejoría, estuvimos como 7, 8 meses haciendo las clases. Esto es investigación en todo esto es muy complicado, por ejemplo, en Parkinson, porque la enfermedad avanza y, y es difícil de evaluar estas cuestiones, ¿vale? Pero en danza también tenemos, en Parkinson en concreto, tanto en el tango como otro tipo de danzas, que en Estados Unidos y Canadá tienen unos programas que están registrados, que se llaman Danza para Parkinson, donde aplica también cierta disciplina del ballet y de la danza contemporánea, que ayuda muchísimo para mantenerse y preservar funciones como el equilibrio, la marcha, aparte de ser muy gratificantes para este tipo de pacientes, donde el problema va a estar siempre en lo motor, se están enfrentando con una pérdida y de repente hacen algo que no han hecho en su vida, que es bailar. Y encima estoy adquiriendo un aprendizaje que es motor y estoy mejorando en eso. O sea, hay un aspecto emocional bueno, pero hay un aspecto neurofisiológico y físico que es muy protector. Bueno, eso en cuanto a la música, un poco conectada con la danza, hay cosas que en música tenéis un montón. Entonces lo he dejado un poco de lado, porque significaría que tendríamos que hacer otra danza exclusivamente de psicología de la música, o tendríais que llamar también a un musicoterapeuta o bien formado, o de hacer bueno, otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que contar de otras partes también, ¿no? Y entonces, estas otras dos partes son la expresión corporal como forma de comunicación esencial, efectivamente, que hicimos. Ese artículo pues deriva de una tesis doctoral que leímos en educación, de una doctoranda mía que fue a su vez mi maestra en estos lares del estudio del movimiento humano y la expresión corporal. Esta alumna con la que escribimos ese artículo, donde lo que hacemos es exponer los orígenes de la expresión corporal desde el teatro y desde ciertos precursores que estudiaron el movimiento, no tanto desde los escenarios, sino incluso pues, hubo un movimiento, junto con el movimiento expresionista en general alemán, hubo un movimiento expresionista muy fuerte de la danza y unas cuantas figuras que estudiaron el movimiento también del humano en el trabajo, los ritmos de trabajo, que es algo realmente interesante. Entonces empezaron a construir lo que llamamos hoy, pues toda esta otra profesión de la expresión corporal, la gramática de movimiento. Tenemos un sistema de categorías, de variables perfectamente organizados para trabajar, para ser estudiados y demás, que tienen que ver con 3 ejes, que son el espacio, el estudio de nuestro cuerpo en el espacio. Esto es propiocepción, esto es percepción, esto es lo que está en nuestros temarios de percepción y que nunca llegamos a dar. Organización en el tiempo, volvemos con la música, ¿vale? Es complicado trazar límites, pero por ejemplo en la expresión corporal no siempre se trabaja con la música estereoceptiva. Trabajamos mucho con los tiempos del propio cuerpo y con los tiempos de la propia persona, ¿vale? Y qué sé yo, la prisa y demás. Y un tercer eje de la gramática de movimiento, simplificando muchísimo, que es la fuerza muscular. Las sensaciones que experimentamos cuando nuestro cuerpo se tensa más o se tensa menos, ¿vale? Y estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí se va todo combinando y se organiza esta cuestión que se puede trabajar desde el punto de vista práctico. Ya me he acordado de la otra dificultad que os quería decir en cuanto a la charla de hoy, además de unir estos puntos inconexos, que es, para que entendáis y construyamos conocimiento sobre estos temas, tendríamos que hacer un taller, no una charla. Luego os he traído unas cuantas fotografías para ilustrar un poco, pero bueno, me es imposible. No sé, cuantísima gente me ha comentado, después de hacer un taller, por ejemplo, ahí está Rocío asintiendo, ahora os comento también este caso, y me ha dicho, no, es que yo me lo cuentas y no lo capto. Pero al experimentarlo, que no es una experiencia muy extraña, ni psicodélica, ni nada de eso, pero es algo que hay que hacer, ¿vale? La acción hay que experimentar, pero bueno, sí, así que en otro momento. Bueno, Asiente Rocío es una alumna mía de TFG. Yo hace unos años que empecé a proponer una
una especie de... Hay un programa en la universidad que es un programa universitario para mayores. Mayores dicen, que son mayores de 50, 55. No me parece mayores, pero bueno, ahí están. Y entonces empecé a proponer estas cosas, una asignatura. Pero lo que hacemos es movernos, ¿no? Entonces Rocío está un poco viendo ahí qué pasa desde el punto de vista de la investigación. Y por eso se ríe, porque efectivamente hasta que no lo vio, ¿no? Hasta que no ya lo hizo, hay cosas que es difícil de explicar, fundamentalmente pues, en la danza y la expresión corporal. Bueno, a partir de ese artículo, ya que estamos así, a partir de ese artículo que tenemos trazando los orígenes de la expresión corporal, tratando de defenderla como una disciplina seria y muy versátil, y a partir de la tesis doctoral de esta alumna maestra, que es Ana Pérez de Amézaga, la menciono porque es también actriz gestual. Hace unos cuantos, bueno, hace un par de años o así, por circunstancias personales de ella y de su familia, que tenían que ver con la posibilidad de afrontar duelos pues, de gente que moría, o la propia posibilidad de que esto podía suceder en cualquier momento. Empezó a dar vueltas la idea de hacer un espectáculo teatral, pero que tuviera cierta aplicación o que conectara con lo social. ¿Vale? Entonces, por eso todo se va encadenando. Y así nace un proyecto, que es uno de los proyectos que os quiero hablar hoy, que está precisamente encaminado a esta idea de la idea de la muerte y de la idea de qué pasa en un caso concreto, no en todos, pero en un caso concreto donde una persona se enfrenta a ya poco tiempo, o sea, a la certeza de la muerte. Y qué pasa en su familia y todo lo demás. Y empezamos a barajar la idea pues, de hacer un proyecto que combinara lo artístico con lo psicológico, con la investigación y con la acción social. Y era una de las cosas que yo venía a contaros, porque cuando me comentasteis lo de las charlas, lo asocié enseguida con un lugar donde no repetir lo mismo, sino traeros experiencias nuevas, ya que me brindáis este espacio. Y esto me cuesta más contarlo en estas paredes, en general, ¿vale? Porque es más, bueno, es más emocional y eso cuesta más a veces aquí también. Entonces, si queréis, me lanzo a contar todo esto. Hay una cosa que no tengo, que es... Vale, el tiempo, venga, sí. Me lanzo a contar este proyecto que es muy bonito. También puedo poner un poquito más en palabras cómo trabajamos desde la expresión corporal. Y luego os contaré el otro proyecto, y me gustaría dejar mucho espacio para conversar o para preguntas o lo demás. El otro proyecto, que es el de los payasos de hospital. Bueno, claro, yo sé que esto desde fuera es una locura. Es que sí, payasos de expresión corporal y contingencia bueno, os voy a poner, como voy a empezar ya a hablar del proyecto Huellas, que tiene que ver con esta idea de afrontar este elefante en la habitación, que es la muerte, que es el fin de vida, que tiene mucho que ver también con lo hospitalario, que es algo donde me he especializado también, ¿no? Que le pasa al humano ahí cuando hay enfermedad fuera de la estricta enfermedad, en teoría. Bueno, os voy a poner, he traído unas cuantas, como esto va a estar grabado, he traído unas cuantas fotografías del propio proyecto para que se vayan poniendo ahí un poco, ¿no? Y que veáis a Ana en este espectáculo. Ahora os cuento un poco la cuestión, para que al menos tengáis una aproximación del tipo de lenguaje que utilizamos. Algo. Bueno, entonces, estas son lo que vais a ver ahora un poco en bucle. A ver si sale algo, que es bonito y estético también. Ahí va apareciendo Ana. En la representación, en primer lugar, es construir un espectáculo, a partir también del texto de Pablo Sánchez, se llama el autor. ¿Alguien es de Candás? No hay nadie de Candás aquí. Vale, porque es profesor de filosofía en secundaria en Candás. Y bueno, escribió un texto muy bello, muy complejo, con mucha inspiración en Japón, en la cultura japonesa, que le atrae, pero que además tiene ciertas cuestiones muy interesantes con la idea del afrontamiento de la muerte. Pues Ana decidió, y me consultó el hecho de la posibilidad de hacer un espectáculo a través del lenguaje que domina, que es el de la expresión corporal, también el de la palabra y el del teatro gestual, que muchas veces tiene ventajas, como pasa con la terapia, tiene ventajas a lo verbal, en el sentido de que es a veces mucho, todavía no sabemos bien por qué, pero es mucho más eficaz a la hora de transmitir emociones abstractas, que a veces ni siquiera no sabemos qué nos pasa, ¿no? Y cuestiones así. Entonces, a través del cuerpo, del trabajo corporal, de la danza, de la música, salen
toman forma. Yo creo que toda la cuestión fundamental aquí es que al bailar, al tocar música, al incluso ir a ver como espectador una obra de teatro, te estás poniendo en juego, estás haciendo algo. Y en cuanto a todos los recuerdos que eso genera, van a ser muy poderosos. En un único, como decimos, ¿no? En teoría, en un único ensayo, eso, ¿no? Esas memorias fantásticas. Bueno, entonces empezaron a construir el espectáculo ella y la directora, Blanca del Barrio, también una figura muy importante de la escena española, que trabajó muchísimo con la disciplina del mimo. De hecho, trabajó con Marcel Marceau en Francia. Se pusieron a construir un espectáculo muy, muy poético. Por ejemplo, esta imagen que sale ahora, yo que tengo fresco el recuerdo del espectáculo como... Uy, se ve fatal. Qué pena. ¿Lo veis algo? No, no veis nada. Vea. Se ve mal. Bueno, ¿queréis bajar un poquito la luz o fastidiaremos? No, no tocamos nada, ¿vale? ¿No? Vale. Que ha puesto cara de... Bueno, no se querían quedar en un poco también el ego, ¿no? del actor, ¿no? Entonces coincidimos en que esto podría servir como herramienta para trabajar gente que está en ello, ¿vale? Entonces el espectáculo se fue construyendo a la par que hicimos una serie de talleres con una población muy particular que son todos los profesionales que trabajan en cuidados paliativos. No todos, era un grupo como de 12, 15 personas variable, hicimos 3 talleres diferentes y sobre todo eran auxiliares de enfermería, enfermeras, algún médico y parte de las psicólogas que trabajan en cuidados paliativos aquí en Asturias. Es el primer paso, nos hemos quedado aquí de momento, porque el siguiente paso sería efectivamente trabajar con familiares en duelo o trabajar también con, bueno, la última fase es ver qué pasa con personas que están ahí en ello, lo cual es bastante complicado desde el punto de vista práctico, entre otras cosas, pues porque están en proceso de enfermedad o de dolor o de tratamiento y demás. Entonces os voy a contar toda esta primera fase en la que trabajamos con el profesional que cuida, bueno, con lo que seréis, en definitiva. Para poneros en contexto, hay un equipo que se llama Equipo de Atención Psicosocial a Fin de Vida y Muerte, que depende de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Principado de Asturias y está financiado por la Caixa, no por fondos públicos, que lo sepáis también. Entonces tenemos, Oviedo, Gijón, Avilés, tenemos un pequeño equipo que atiende exclusivamente, psicólogas que atienden exclusivamente a estas cuestiones. En primer lugar, se realizó un taller que también está un poco, ya nos salimos un poco del arte temporal, sí o no, pero utilizamos también siempre la herramienta poética, que es transversal a todo tipo de arte, que tiene que ver con lo simbólico, con lo metafórico, y eso es como yo creo que es muy importante para la práctica. Trabajamos con una primera idea inspirada en el haiku, que es una figura poética de Japón muy breve. Sí, los que hicisteis la práctica conmigo el año pasado, hicimos una prueba, hicimos una práctica de hacer haikus como una práctica de atención presente, de atención sostenida. Y veíamos cómo no nos costaba estar una hora haciendo un haiku o intentándolo o cuadrando, cuando nos cuesta un montón estar haciendo una tarea de atención o de memoria, ¿no? De las de clase, 2 minutos. Bueno, lo saqué de aquí, sí. Bueno, hicimos un taller inicial donde a partir del texto y demás ellos construían sus propios haikus, pues inspirados un poco en lo que les pasaba. El haiku es una figura poética japonesa que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con la naturaleza, con el instante. En definitiva, que es algo muy importante en la obra de teatro. Bueno, en esa primera sesión lo que observamos es que había una necesidad de hablar o de expresarse y nos dicen, es que no hablamos con nadie, pero nos dicen, tampoco porque no tenemos espacios, pero porque no tenemos tiempo. Y realmente es personal que está cargadísimo, ¿vale? Aunque sepan cómo hacer su trabajo muy bien y demás. Y realizamos un segundo taller que fue una clase de expresión corporal. A partir de las músicas que salen en el espectáculo, toda clase de expresión corporal. Ahora vuelvo un poco al método Skinka, que es el que seguimos. Supongo que puedo hacer comentarios luego cuando esto salga grabado, ¿verdad? Entonces voy a poneros todo lo que yo diga de palabra y recursos o
un poco ahí. El método Skincan es bueno, el que estudiamos y el que seguimos para construir este tipo de lenguaje visual, de lenguaje corporal, y para estudiar las variables de movimiento. Bueno, en una clase tenemos una primera parte fundamental que tiene que ver con la sensibilización y la propiocepción, pero no desde el PowerPoint cuando os lo explicamos en clase, sino que pues empezamos a hacer lo que llamamos gimnasia consciente. La gimnasia consciente es un tipo de ejercicios que tienen en cuenta la construcción del cuerpo desde el punto de vista esquelético, muscular y demás, y buscamos lo que se llaman los centros pulsores corporales, que son fundamentalmente la pelvis, que es el centro motor del cuerpo. Si utilizamos bien, esto los bailarines lo saben muy bien, si usamos bien la pelvis, todo pesa menos. La imagen, ¿no?, de cargar al chiquillo aquí bien en la cadera es porque ahí todo peso va mejor, ¿verdad? Eso lo sabemos en general los que bailamos. Y el resto del público occidental lo ha perdido, entonces todo el mundo con hernias y demás. Bueno, nos basamos en cuestiones que tienen que ver con la construcción del propio cuerpo y es un trabajo muy agradable y que a la gente resulta sorprendente descubrir su propio cuerpo, que lo es. Entonces, bueno, para que sepáis un poco qué pasaba en ese segundo taller, primero en 1 hora y media, 2 horas no hacemos nada, pero bueno, por lo menos es un despertar. Y había una segunda parte que tenía que ver con que se trabajaban las manos. Primero siempre hay en el método una tarea muy concreta, física, que hacer. O sea, con todos estos ejes que os estoy contando, siempre se mueven en un plano, con una dirección determinada, con una velocidad, y luego la gente va soltando hacia lo creativo, ¿vale? Realmente todo el mundo que experimenta un tipo de clases de estas siempre dice lo mismo. Yo nunca jamás pensé que haría lo que hice al final, porque es un método progresivo de enseñanza por descubrimiento. Bueno, y se trabajó como la sensibilidad en las manos, que además son muy hipnóticas. Hay muchos ejercicios que tienen que ver también, muchas danzas culturales tienen mucha codificación de manos, todo lo demás. Y se trabajó por parejas el hecho, se hizo un pequeño juego por parejas, ¿no?, que se va desarrollando. Las manos son muy importantes en el espectáculo, ¿vale? No sé si en alguna foto se ve muy bien, ¿no?, donde tejen el hilo de la vida, ¿no? Todos son símbolos en realidad. Bueno, y luego hubo un tercer taller en este proyecto, que éramos un equipo de artistas. Había una psicóloga, que era yo, vamos, que también estaba un poco registrando todo eso, pero sobre todo, bueno, controlando un poco la cuestión también. Y todo el equipo de participantes, que eran sobre todo del ambiente médico y psicológico. En el tercer taller se les invitó a jugar un papel de dirección. La obra estaba ya medio construida, entonces se eligió una escena particularmente emotiva. Ahí, no sé si se ve, bueno, hay una parte donde ella está en una silla y se pone como una tela y tal cual te da la sensación de una persona muy mayor que está en una cama de hospital. Entonces ellos empezaron como a dirigir, pero inmediatamente lo que empezaron a hacer es a contar cosas que les pasan, pacientes que ahora, pues que en su momento conectaron mucho y se murieron y no pudieron tampoco expresar y demás. Entonces tuvimos una bonita sesión donde ella se ponía en las manos de ellos y nuevamente nos refieren una y otra vez lo importante que es para ellos tener un espacio de expresión, ¿vale? Que luego eso alivia y demás, pero un espacio de expresión donde compartir con sus propios compañeros lo que está pasando. Entonces, el hecho de trabajar por ejemplo, desde la expresión corporal o del haiku son excusas que ayudan a la gente a tener un armazón para poder expresarse y tampoco, atención dividida, ya lo sabéis, y tampoco preocuparse de la vergüenza que están pasando por hacer eso, ¿vale? Esto es un poco esa cuestión. Bueno, habría un cuarto paso que fue el estreno del espectáculo y que los participantes lo experimentaran como público. Más que se abría al público en general, eso se realizó en Gijón en varias sesiones. En la medida de lo posible se está haciendo, siempre que se contrata el espectáculo, porque esto son profesionales que están detrás, que tienen, ahí ya veis que pues hay todo un trabajo de luces y demás. Y luego tenemos siempre que se hace el espectáculo, se hace un coloquio, porque es absolutamente habitual cuando se representa esta pieza, que es muy emotiva, que a veces la gente dice, o sea, lo de llorar es normal, y la gente dice, bueno, es que me he puesto a llorar, no sé por qué. Esto pasa mucho con el movimiento, con este tipo de teatro. Mueve y remueve.
Siempre hay, eh, por hablar del público en general, siempre se acerca alguien después y comenta que algo le pasó, que de repente o que ha asumido que hace no sé cuántos años pues la madre pues murió y no le costó mucho aceptarlo y demás. Bueno, y de repente que nos pasa siempre esta situación después de la obra en sí, ¿no? Después de una horita de experiencia. Entonces, por eso vengo a hablaros de todo esto, ¿no? De cómo muchas herramientas artísticas, sea cual sea la que os llama personalmente, que, ¿vale? No estoy hablando de las plásticas, pero también sería así, pueden suponer herramientas muy interesantes ya os digo, para nuestra práctica. Cuando las propias psicólogas que se dedican a esto, hablando de eso, ellas nos dicen también, que llevan ya muchos años en esto de los cuidados paliativos, que necesitan herramientas. Y cuando hablamos con ellas, por ejemplo, utilizan mucho todo lo que tiene que ver con la terapia narrativa, con escribir, con las cartas, con la pintura. E igual nos decían que no utilizan tanto todas las escénicas por desconocimiento, por otra parte. Pero les resultó de muchísima utilidad. Y también de alivio, de momento de descarga. Lo que tiene esto también, que ya lo comenté antes, pero lo repito, es una experiencia emocionante, muy llamativa, que luego se recuerda toda la vida, ¿no? Entonces tú estás con el paciente y de repente, a mí me ha pasado eso como persona que trabaja desde otro campo profesional en los cuidados paliativos. A mí me pasó con esta obra, que me sentí aliviada o que me sentí de alguna manera descargada también del peso que puedes llegar a, a llevar encima. Bueno, ahí estamos con esto de momento. Esta ha sido la primera parte, todavía no hemos publicado nada. Esto también eh, entra dentro también de otro tipo de investigación, que es la cualitativa, que es la social y demás. Eso también Ana pues se encarga muy bien de eso. Bueno, esto por una parte. Y voy a enlazar también con lo que se estaba comentando de por qué yo también como profesional bueno, en cierta manera, psicóloga siempre eres, ¿no? O profesor de psicología o psicóloga experimental, pero por qué también ahí hay un camino paralelo que tiene que ver con una práctica artística. Entonces paso a la otra, si queréis, y luego me preguntáis todos los huecos, inmensos huecos que yo he ido dejando a lo largo de contar estas historias. Vale, va bien, creo que no me estoy dejando nada. Bueno, esta foto que es muy bonita, no se ve muy bien, pero es una imagen, bajo mi punto de vista, muy interesante, que es cuando supuestamente recibe un diagnóstico, ¿no? De esta persona y en lugar de contar, pues que también es muy eficaz, ¿no? La literatura, todo lo que puede llegar a sentir, que igual ni se sabe, es esta imagen, ¿no? De tener la cabeza en negro, ¿no? Ahí, es muy ilustrativo de un tema tan complejo. Vale, entonces si queréis paso a la segunda experiencia, que también me hace ilusión contar aquí en la facultad, porque prácticamente no he hablado de esto. Cuando he hablado un montón de esto en otros foros, nos llaman muchísimo, que es todo el trabajo del payaso de hospital. Entonces, ¿vais a ser payasos de hospital? No lo creo, nunca se sabe. No lo creo, pero fijaros, para nosotros, ahora os hablo como clown, y más bien como, pues en este caso, como representante en la sala de la Asociación Clontigo, que trabajamos aquí en Asturias, y como asesora psicológica y de investigación de la entidad, es muy importante, por ejemplo, para nosotros ha sido una bendición en el terreno de los cuidados paliativos trabajar con las psicólogas que están trabajando ahí, mano a mano, o ir de la mano de ellas. Entonces, también que sepáis que estas cosas suceden, este tipo de profesionales os los vais a encontrar también, y es muy interesante trabajar con ellos y os podéis beneficiar mutuamente de manera infinita. Entonces, por eso os quiero contar esto y también un poco servir de choque, ¿no? Porque nos pasa constantemente, ¿no? Un payaso y ya con los niños ya a veces nos cuesta entender bien la labor que hacemos. Payaso con adultos, uff, madre mía. Y payaso en cuidados paliativos. Y aquí no, y es poco frecuente, pero hay compañeros en España e internacionales que trabajan en las plantas de psiquiatría. ¿Vale? Eso es lo menos frecuente del payaso de hospital, pero sucede y no hace mal. Entonces, también que Héctor Aigo contó los proyectos que por ahí, tengo unos cuantos proyectos que tienen que ver con el envejecimiento, este afrontamiento de fin de vida dentro de la hospitalización y el payaso de hospital. Entonces, lo primero que quiero hablaros también, como hablé defendiendo la expresión corporal, tengo que hablar de lo que es un payaso.
y en concreto un payaso de hospital, que es una parte, decía yo que era una excentricidad dentro del teatro. Y hay una parte del payaso que se trabaja así, que se llama el payaso excéntrico, ¿no? Es como... Vale. Es otro arte temporal, pero que está muy conectado con la vida. Y está muy conectado con la vulnerabilidad. Y entonces, de alguna manera, funcionamos muy bien en los hospitales. Muy bien. Trabajando bien, por supuesto, que esto también, con todo como que os decía, hay mucho intrusismo y demás. Entonces, nuevamente es otra situación en la que tendríais que vivirlo, me va a costar mucho explicarlo, tendríais que vivirlo, pero os pongo otro ejemplo. Cuando empezamos a trabajar en cuidados en Gijón, en el Hospital Cruz Roja Gijón, hay una planta exclusiva dedicada a cuidados paliativos en adultos, que es donde vamos todas las semanas. Las visitamos por las mañanas y hacemos breves visitas de unos 10 minutos, a veces media hora, a veces más, lo reconozco, a los pacientes en sus habitaciones, pacientes ingresados en cuidados paliativos. O sea, si están ingresados es que pues, hay algún tipo de crisis y demás, ¿vale? Que pueden entrar, pueden salir, es decir, tampoco es siempre un drama. La primera vez que fuimos, una de las psicólogas nos puso una cara de pero qué locura es esta, pero ¿de qué estamos hablando? Primera habitación que entra, porque al principio entrábamos con ellas, porque justo nos pilló plena pandemia además. Pero fijaros la confianza del hospital, del gerente del hospital, que en plena pandemia fue en toda la asociación, que trabajamos mucho en el UCA, el primer lugar donde nos recibieron con los brazos abiertos fue Cruz Roja de Gijón. Y nos propuso el gerente, fue él el que nos propuso trabajar en cuidados paliativos. Bueno, nos puso una cara como diciendo, madre mía, madre mía. Bueno, primera habitación con ella, la adoramos, nos adora y hasta el día de hoy, que habrán pasado ya como 4... ¿Cuánto ha pasado de la pandemia? 5 entre que empezamos, pues 4 años y pico. Y siempre lo dice, no, yo cuando os vi me horrorizó totalmente. Pero bueno, por favor. Y luego, de hecho, trabajamos en conjunto en el sentido de, mira, ir aquí, ir allí, que le va a venir bien, o no vayáis allí, o vamos a probar, porque me cuesta con esta persona, vamos a probar primero con vosotros y luego ya entro yo, por ejemplo. Bueno, en Cruz Roja de Gijón también tengo que decir que trabajamos en cuidados paliativos y trabajamos en una planta que es de rehabilitación, que hay mucho ictus, ACV, pues, caderas, fracturas, de todo. Y en general trabajamos con población muy mayor, y afortunadamente, ¿vale? Que ya son años. Tenemos también algún trabajo, también os lo quiero comentar, porque aquí es verdad que nos apoya la universidad en ciertos programas, que visitamos también centros de día para mayores, donde está muy presente pues, la demencia. Y fijaros, otro campo donde el payaso de hospital funciona genial, pero genial es genial, genial. ¿Por qué? Yo ahora os hablo un poco del payaso. Fijaros, el payaso, que lo tenemos todos asociados qué sé yo, al payaso este de... No puedo decir marcas, que se me está grabando. El payaso este, qué sé yo, había antes un producto que salía un payaso horroroso. Que si el payaso este de la película, ¿no? Que, bueno. En realidad el arte de ser payaso, que bueno, surge un poco de estos circos, ¿no? ¿Sabéis? Estos circos de los años 20 y no sé qué. Hay en realidad luego también muchas formas de ser payaso, pero el payaso, os voy a hablar del payaso de hospital. Es una figura artística que cuesta mucho, que no todos los actores, por ejemplo, están dispuestos a estudiar clown, porque es muy personal, porque saca mucho sobre todo de las mayores inseguridades, porque el payaso es una figura que fracasa siempre, y siempre se levanta, efectivamente, aunque ya sé que suena muy positivo todo esto que estoy diciendo, pero siempre afronta todo con máxima ilusión. Pero siempre fracasa. Pero siempre ilusión. Entonces esa vulnerabilidad es reconocida. El paciente, tanto pediátrico como adulto, que nos rechaza, es raro que suceda. Si sucede es porque bueno, hay alguna cuestión o demás. Y os tengo que decir que nos rechazan más los niños, o sea, no quiero visita, que los adultos, pero de manera radical. Bueno, la Asociación Contigo, para poneros en contexto, trabajamos ahora mismo, tenemos una presencia de, yo diría que 3 o 4 veces ya a la semana, tengo que pensarlo, en el UCA, en pediatría, eso sí, menos en quirófano, que podríamos estar. En quirófano no, dentro de quirófano no, acompañamiento a quirófano, perdona, justo el momento antes, justo acompañamiento a quirófano, que son programas que se hacen mucho fuera de Asturias y en el mundo en general.
Y bueno, volviendo un poco a la literatura científica, hay un estudio muy interesante que prueba que la cantidad de anestesia necesaria, cuando el payaso acompaña quirófano, no está dentro, disminuye. Se necesita menos anestesia porque el niño está más tranquilo. O sea, vamos, es así. Solo de clown de hospital ya hay revisiones sistemáticas, varias, del trabajo del payaso hospital en todo tipo de servicios de pediatría, adultos, demencias. Se acaba de terminar un proyecto europeo con nuestros compañeros de Barcelona, un proyecto europeo de investigación, que todos sabemos que es dificilísimo hacer un proyecto europeo, y específicamente el clown de hospital en demencias. Desarrollaron estrategias, maneras de investigar y demás. Pero bueno, que me pierdo. Total, que en el UCA estamos con pediatría, desde la UCI pediátrica, que llevamos muchísimos años también. Hemos intentado hacer varios proyectos de investigación con ellos, de medidas fisiológicas y demás. Planta y los compañeros que van un par de veces a la semana a hospital de día. En el hospital de día se hace diálisis y se hace quimio, ¿vale? Es ahí donde van en oncología. Y luego de la pandemia, el Lucas se blindó totalmente, bueno, cosas que pasan. Entonces empezamos a buscar otros caminos, encontramos el Hospital Cruz Roja y encontramos este ofrecimiento de empezar a visitar con esa figura la planta de cuidados paliativos, que sí, nos dijimos, uy, uy. Y también empezamos a trabajar en residencias y centros de día. Y es un éxito total, sobre todo, pues eso, ya os digo, demencias. Lo que tiene el payaso es que no, por una parte se asombra de todo, pero por otra parte no se asombra de nada. O sea, si la conversación pega un giro de 90 grados a cada 2 minutos, porque la persona es asombroso también, ¿no? Entonces seguimos ahí, siempre también orientando a la realidad, y que es una cosa que nos preguntan mucho los psicólogos y las psicólogas, que si no generamos como delirio, ¿no? Si no sucede eso, ¿vale? Porque se trabaja muchísimo en el payaso hospital, que esto también os puede interesar y yo creo que es muy bueno para la profesión. Estoy hablando mucho desde el punto de vista aplicado. Lo que en el mundo del teatro se llama escucha activa, que es escuchar y con el cuerpo también. En expresión corporal, en danzaterapia, se utiliza mucho lo que se llama la herramienta bueno, llamamos todo el mundo imitación, pero no es una imitación mecánica precisamente, sino es poner el cuerpo, ¿no? La intención de la otra persona. Entonces, en el payaso de hospital se trabaja esto de escuchar activamente. ¿Os suena esto de algo? Sí, ¿verdad? Y somos tremendamente sensibles. Cuando entramos en una habitación ya sabemos o deberíamos de saber si hay que salir inmediatamente, porque no es el momento, o qué tipo de juego hay que proponer. Entonces, el teatro, el clown, sobre todo, y luego un montón de especialidades dentro de él, tiene muchísimas herramientas prácticas para que trabajéis eso de la escucha activa de una manera muy brutal, ¿vale? El teatro también y la psicología yo creo que tienen mucho que ver. Todos los actores están siempre muy, muy interesados por todo lo que hacemos aquí, pero aquí también tendríamos que estar muy interesados por lo que hacen allí, sobre todo desde lo práctico, desde la herramienta. A veces los ejercicios que os hago en atención en primero, o que hago siempre uno o dos porque he ido metiendo cosas de estas, son de clown, ¿vale? Lo de atención dividida y todas estas cuestiones. Y de repente vemos ahí un montón de cosas, ¿no? Que vemos en las diapositivas, pero nos está pasando. Bueno, tenía fotos de payasos también. No sabía si las iba a poner. Bueno, ya son las 7. Tenía dudas, porque claro, excentricidad, y ahora vais a ver a qué percal estamos hablando. No me acuerdo qué. ¿Vais bien? Son muchísimas cosas, entonces siento que es demasiado, pero bueno, sigo. Ya he llegado a los cuidados paliativos, pero bueno, os voy a poner aquí a los compañeros. Estos son todo gente que trabajamos o trabajan tanto en envejecimiento, demencias y también alguna foto de cuidados paliativos. Entonces no hay muchas fotos, ¿por qué? Porque bueno, pues nos preocupamos de hacer fotos primero y luego tenemos, claro, todo el tema de privacidad. Encima la charla se va a grabar, tengo pocas fotos porque he elegido así las que la gente sí está de escorzo. Ahí estamos. A la derecha estamos justo que nos hicieron una foto, la psicóloga nos hizo una foto de Strangis, que estamos con una señora muy mayor. Vale, otra cosa que tengo que comentar comentando con el inicio. Trabajamos mucho con la música, los payasos de hospital, sobre todo con adultos mayores. A veces es increíble, ¿no? El estímulo que supone
muy importante con demencias, muy importante con daño cerebral, afasias, que vemos bastantes también ahí en Gijón. Porque sirven como de estímulo. Esto también hay muchísima literatura, ¿no? Que sirve para desbloquear memorias, que sirve para desbloquear el habla. Es verdad que hay que trabajar para que esta cuestión sea permanente, pero resultan pues buenos estímulos para desbloquear una cuestión. Y emocionalmente, la música, con la gente mayor nos pasa, ninguno somos grandes, tenemos algún compañero que es músico, pero ninguno somos grandes intérpretes ni grandes cantantes. Pero eso no es importante, ¿vale? También por eso que os decía al principio que todo lo que tiene que ver con el arte nos asusta a veces, los que no hemos estudiado, ¿no? Para eso, porque a veces tiene una gran carga de elitismo también, ¿no? De si no, si no canto bien, no se puede cantar. Pues todo lo contrario, cantar, o sea, lo decimos mucho, ¿no? En esta figura, cantar mal es maravilloso, es una liberación. Cantar mal y disfrutar de ello es fantástico, ¿no? Entonces, por eso digo, porque en las fotos veis ahí que tenemos pues ukeleles, hay algún acordeón, ¿no? Depende del compañero. Y utilizamos ese toque, pero también para nosotros, como para vosotros los psicólogos, no me incluyo, la música son herramientas que en un momento dado te permiten acercarte a alguien. Herramientas que en un momento dado a alguien le permiten contar algo que quería contar y de otra manera no podía. Y ahí ya la dejamos a la psicóloga. ¿Vale? Nosotros vamos 10 minutos, hacemos el impacto, ese primer impacto, que bueno, yo como sabéis doy psicología de la atención, ahora mismo os doy psicología de la atención y fijaros, el payaso es un estímulo disruptivo y maravilloso, porque no se puede hacer otra cosa más que reponerse del susto de tener 96 años y que te entren estos dos en la habitación. Entonces, claro, es como... Bueno, luego hay que... Por eso orientamos a la realidad, porque hay gente que piensa que le está pasando algo. Sí, sí. Aquí tenemos una compañera ahí por los pasillos de Luca. Eh, bueno, y ahí aprovechamos, ¿no? Para estimular. Nuestros objetivos son los siguientes. Son romper el tiempo del hospital, que es eterno, y el cansancio. Dar oportunidades para emocionarse. Porque también lloran más que ríen, también, y nosotros. Dar oportunidades, y ahora si queréis vuelvo yo específicamente a cuidados paliativos, dar oportunidades para celebrar la vida que han tenido. Porque salen muchísimos recuerdos y demás, y entonces potenciamos mucho que salgan esas cosas. Y esto pasa también a veces con los niños. A veces las personas, esto nos cuentan las psicólogas, madre mía, eso nunca me lo dijo. Y llevo no sé cuántas veces que vengo aquí con él. Esta escucha activa, sin prejuicios, nos permite, de alguna manera, ser figuras que, aunque estrambóticas, y eso nos ayuda precisamente a saltar el prejuicio, como tenemos muy trabajada la vulnerabilidad, el hecho de que todos nos equivocamos, el hecho de que todos fracasamos, el fracaso es otro gran tema en el que cuando hacemos las formaciones y ensayamos, trabajamos. O sea, enfrentarte en que estás haciendo el ridículo, que estás fracasando. Por eso os decía que no todo el mundo está dispuesto a hacer este tipo de formaciones, pese a que son muy divertidas, porque sacan a la luz la inseguridad de todo el mundo, que es meter la pata, el error, no sé qué. Entonces esa vulnerabilidad que ya llevamos trabajada se percibe y entonces la gente se abre. Bueno, por lo tanto, pues eso, hace más de 4 años empezamos a visitar esta planta de cuidados paliativos. Ya os digo, muy de la mano de las dos psicólogas, que de repente encontraron también pues una herramienta, ¿no? y unos compañeros. Y entonces, somos siempre muy bien recibidos por la persona que habita en las habitaciones, en gran parte por el familiar. A veces hay resistencias de los familiares, muy pocas veces, pero las hay. Y la mayor resistencia es la del equipo sanitario. Que eso hay que ganárselo. Aunque a pesar de que somos también aliados de ellos. Esto, por ejemplo, la gente de Luca con pediatría ya lo sabe. Y sabe que si hay que pinchar o hacer algún tipo de prueba pequeñita, dar una medicación, y estamos por ahí, pueden contar con nosotros, con nosotras. Distracción, lo sabemos. Atención dividida. Ahí estamos. Bueno, esto es un poco, exponeros un poco el montón de cosas que durante todos estos años, pues aparte de la investigación, están sucediendo. Están sucediendo a veces también
contra viento y marea. El proyecto de Parkinson y danza lo hicimos un año y no pudimos seguir por falta de financiación. El proyecto de huellas, que sería interesantísimo llevarlo a los hospitales, estamos luchando también por él, pero lo mismo, falta de financiación. Bueno, como todo, porque esto nos afecta, os lo digo porque como psicólogos, como psicólogas, que el terreno del trabajo asociativo está ahí también. Puede suceder que trabajéis en asociaciones, pero hay un gran trabajo que no sabemos que tiene que ver con con recaudar fondos y demás, porque la gente, los profesionales tienen que vivir, ¿no? Y demás. ¿Por qué he dicho esto? No lo sé. Bueno, creo que ha pasado. ¿Qué hora es? Os he hecho una exposición de un montón de cosas. Y queda por ahí, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la literatura y con la investigación, que eso me he enfocado menos porque quería contaros como de viva palabra lo que está sucediendo. Vale, ¿y cómo integrar todo esto en nuestro papel como psicólogos, como psicólogas, ¿qué hago yo si me interesa todo esto? Por ejemplo, que era un poco otra cosa que yo pensaba que pudierais estar pensando. Pues fijaros, herramientas y más herramientas. Para eso, formación y más formación. Está estupendo, ¿no? Cómo salir. Todo el conocimiento que estáis acumulando, todo lo que es infinitamente necesario. Pero luego, si os gustan estos temas, pues hay dos cuestiones, que es ir haciendo formaciones poco a poco. También, lo bueno de la formación en el arte también es que te sirve a ti mismo, ¿no? También es una manera de, pues, también de pasarlo bien o, bueno, lo que sea. Pero luego, por la parte, también os animo a la práctica artística también. Si os gusta escribir, si pintar, si lo que sea, que seguro que todo el mundo tiene algún tipo de inquietud, ¿vale? Incluso la artesanía es un gran arte. ¿No? El trabajo manual. Entonces os animo mucho a ir investigando y practicando pues, música y yendo a los teatros también y llenándolos. Me gustaría, no sé, igual abrir el turno de palabra, puede ser, porque siento que me he dejado muchas cosas. Mogollón. Y no sé si igual, vamos a ver si alguien quiere preguntar algo. Y si no, sí. ¿Qué tal? Apláudeme a pasar. Cuando trabajasteis con los profesionales, ¿ellos eran los que formaban el espectáculo o era la profesional, valga la redundancia? Sí. Ellos. No, ella. Claro, sí, no, es verdad, normal. No, el espectáculo es una sola actriz. O sea, las imágenes que hemos visto. Ellos no son actores. Sería interesante también, pero bueno, eso sería otro tipo de trabajo. Bueno, desde el teatro social y demás, son formas que se utilizan, ¿no? Y que se hacen mucho. No, ellos formaron parte del proceso de construcción del espectáculo. Y luego, no lo he dicho, pero efectivamente hay partes de la obra donde hay unas grabaciones de audio que se van recogiendo durante los talleres, frases que sí se van insertando al final, ¿vale? Con el permiso y demás. Todos los haikus que construyeron, se exponen en una pared cuando se hace la obra y demás, y hay algunas palabras, algunas frases que se incorporan también. ¿Qué tal? Hay otra parte donde hay una escena donde la actriz, en escena solo aparece la actriz, pero hay textos, hay giros, hay escenas, hay imágenes que las han verbalizado, ¿no? Y otras muchas cosas que la actriz piensa a la hora, ¿no? De ejecutar un texto o un movimiento, que han salido de los talleres, que han salido del equipo de sociosanitarios, ¿vale? Que es el que participa en los talleres. Es decir, hay 3 talleres a lo largo de 6 meses y un estreno final. O sea, lo que es el equipo sociosanitario participa en los talleres, elabora material que luego sale en la obra y luego va a ver la obra en sí y a participar en los coloquios y demás. Hay otra parte también donde la actriz, hay una imagen muy bonita, para mí yo creo que es de las partes más emocionantes. La obra empieza con un pequeño monólogo y unas cuantas coreografías dirigidas a mostrar el impacto que supone un diagnóstico. Sin decirlo, pero diciéndolo. Y también todo el espectáculo sigue esas fases del duelo, ¿no? Que están muy establecidas, ¿no? Que sí, negación, hasta la aceptación.
Entonces va pasando, ¿no? Y va recorriendo su vida sin decirlo. Eso es lo que nos permite el movimiento. Es que es algo también, es algo muy bonito de ver y difícil de contar en palabras. Va repasando su vida y entonces hay un momento donde hay una escena con un álbum de fotos. Se utiliza también mucho la proyección. En alguna foto igual la habéis visto. Y hay un momento dado, también les pedimos a los sociosanitarios que nos dieran fotos de, pues incluso de si algún paciente quería compartir alguna foto. Es ese símbolo que también lo estuvimos debatiendo, que también se está perdiendo, el álbum de fotos. Porque también alguien nos dijo, uy, luego también una preocupación, ¿no? Las cosas, ¿dónde van las cosas? Y álbum de fotos que ahora no hacemos. No tenemos ese papel, ¿no? Ahora ya eso está perdido. Entonces hay un momento donde se proyectan esas fotos que nos han dado. Es súper emocionante. Es súper emocionante aunque no sepas de qué va, ni aunque no sepas, seas alguien que ha ido porque se enteró por la calle, voy a ver esto de qué va, pero porque se nota que son las vidas de la gente, ¿no? Hay un montón de fotos antiguas y demás. Entonces eso forma parte también del espectáculo, por ejemplo. Pero ellos no salen como actores. Es eso, ¿no? Vale. Yo quería preguntar, porque has dicho que la mayor resistencia a los clowns, a los payasos de hospitales, por parte del propio personal sanitario. ¿Por qué es eso? Bueno, me pregunta la compañera que la mayor resistencia es la del personal sanitario, que es la que nos encontramos ante el clown de hospital, ante el payaso de hospital. Y esto es nosotros tenemos congresos de payasos en nacionales cada 2 años. Quiero decir, esto lo compartimos y esto es algo que les pasa a todos los equipos de payasos. No todos, dependiendo de tal. Bueno, hay varias teorías. Hay varias respuestas que están pasando. Tampoco pasa nada, nosotros nos lo tomamos como que es un proceso natural. A ver, es como que vamos a invadir. Primero, es personal que normalmente está muy sobrecargado y estresado. Y esto lo estamos notando cada vez más. Luego, desconocimiento, no saben cómo trabajamos. Y el pensamiento es que vamos a molestar. Y que vamos a montar ruido y que encima que falta de respeto. En paliativos, por ejemplo, y en mayores sí que hay personal que yo creo que tiene en la cabeza esa idea de la falta de respeto. Que nunca sucede, porque aparte somos tremendamente sensibles. Tremendamente sensibles y silenciosos si hay que ser silencioso, ¿vale? Pero si no, no. Depende del paciente. Eso por otra parte. ¿Qué más cosas? Luego, mirad, os comparto una cosa que hablamos en el último congreso precisamente de payasos de hospital, que hablaba con los compañeros. Vino alguien, no sé si eran no sé si eran los finlandeses o los argentinos. Eran los argentinos, que decían, mirad, es que en la medicina los médicos no pueden cometer errores. También lo podemos traspolar a nosotros. No sé, es que claro, cometer un error médico es fatal. Entonces, encontrarte una figura que representa precisamente eso, ¿no? El triunfo del fracaso. Esto como idea muy profunda, ¿vale? Porque ya la sobrecarga de trabajo y la idea de estos me vienen aquí a molestar ya explica bastante esta cuestión. Entonces, bueno, choca un poco eso, ¿vale? Y la falta de costumbre y también la idea de que el payaso trabaja con los niños y el desconocimiento de lo que es un payaso. Y también su posibilidad de trabajar desde lo sutil, que es lo que solemos hacer. Si hay que provocar, se provoca también, ¿eh? Que es la idea. Así que es eso. Lo que suele pasar es que esa resistencia se deshace. Se deshace con con la práctica, con el trabajo conjunto. A veces que cuesta más. Pero bueno, tienen miedo, es normal, es que están trabajando con material sensible, es lógico, así que tienen derecho a tener cierta reserva, pero bueno, danos la oportunidad. Bueno, luego para entrar en un hospital, eso es una gincana, llegar a entrar. Son dos preguntas. La primera es, ya que estamos aquí con el tema de los perros también, en la unidad de clínica canina... Por si fuera poco, vamos a... Sí. ¿No habéis pensado a lo mejor en introducir un perro también en las sesiones? Claro, igual sería complicado, pero igual ayudaría, ¿no? Porque también he encontrado algún artículo y tal... ¿Me estás hablando de los cuidados de los payasos? Del payaso, claro, sí. Bueno, sí, de payasos, en principio sí. Porque he encontrado un artículo y tal en el que se ve que pues, reducen la ansiedad,
mejoran síntomas de bienestar, simplemente bienestar, Ujú. etc. Y la otra pregunta es, ¿qué elementos, qué elementos del arte o de las distintas expresiones artísticas son las que hacen que se produzcan estos efectos que estamos viendo? ¿Por qué son tan emocionales? ¿Por qué son tan, digamos que permiten como una especie de sublimación de... Mm. No sé si me entiendes. Totalmente. Vale, voy con la primera y luego me la vuelves a repetir la segunda. Y lo digo al público. Me acaba de preguntar que si, como aquí tenemos una unidad de investigación de cognición animal, en concreto de cognición canina, ¿no? Que hay muchas cuestiones. Y sabéis que hay un tipo de terapia también, la terapia asistida con animales. En concreto el perro se está convirtiendo en el rey, ¿no? De las calles y de la terapia. No nos lo hemos planteado y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pero voy a pensar en alto. ¿Tendría sentido ir a la vez? No, yo pienso que no, porque es mucho. Fijaros, otra cosa que no os he dicho, el Payaso Hospital trabajamos en parejas salvo excepciones. Y tenemos mucha resistencia nosotros también a no trabajar en parejas. Primero porque la pareja es también una figura clásica del clown, ¿no? Está el listo y está el tonto, y así, y así, y así. Y esto, conectándolo un poco con la psicología experimental y con lo que estudiáis aquí conmigo, tiene que ver con la atención, con el foco, porque dos personas tremendamente llamativas a la vez no tiene sentido, no tiene tal. Entonces el perro ya, es decir, no solo eso. ¿Tiene sentido lo que preguntas? ¿En qué sentido? Por separado, totalmente. La terapia con perros está probada, o sea, ya sabemos que funciona, y yo creo que son acompañamientos emocionales que se necesitan en los hospitales. Porque si habéis estado en el hospital, habéis sido acompañantes, familiares, o cualquier cosa que te vas a hacer, que te vas a sacar sangre, si es que me pasa a mí a veces que te vas a sacar sangre, y yo pienso, madre, y estos pobres nenos que les hacen, vamos, que están ahí con la vía, y yo me pongo un poquitín nerviosa, teniendo todas las herramientas que tengo y soy una adulta. El acompañamiento emocional, entonces, lo pueden hacer los payasos y lo pueden hacer los perros. Una reflexión en alto, que esto yo creo que tiene que ver con la investigación y con la psicología académica. A veces, ¿no os parece que estamos haciendo una competición por ver qué terapia es la mejor y la que hace absolutamente todo, como un 3 en 1? Me voy a venir arriba. Oye, ¿qué problema hay con que una terapia se encargue de una cuestión y otra terapia se encarga de otra cuestión, estando las dos probadas? Porque también os voy a decir otra cosa, haciendo todo un revolutum. Con payasos de hospital hay gente que trabaja muy mal, o con payasos en general. Con danza, es que siempre recuerdo la misma experiencia. Yo he visto cada burrada, o sea, con lo generosa que es la gente con su vida y con sus emociones. Yo vi una compañía de danza, no sé dónde eran, en un congreso también de artes escénicas aplicadas, no sé si éramos 100 personas, y fue o sea, no sé por qué no denuncié. Es que es el día de hoy y digo, yo esta de gente, ¿cómo no la denuncié? No sé por qué he dicho esto, se me va. ¿Por qué he dicho esto? No, porque evidentemente necesitamos tener las certezas y la investigación es fundamental, pero sabemos que lo de los perros sirve y ayuda emocionalmente. Sabemos que los payasos de hospital son una compañía, son una manera de evasión, o sea, tenemos un montón de beneficios. Medidas de disminución de estrés, ansiedad, medida de manera fisiológica y con 1000 millones de escalas. Tenemos un montón de artículos solo de payasos de hospital. De la danza, ni os digo, de expresión corporal, otro tanto. De musicoterapia, otro tanto. Todo, bueno, comprobado. Lo que pasa es que competimos, porque claro, el diseño experimental tiene que tener grupos control, que es verdad, pero ¿no? Un poco también haciendo alusión a tu TFG, por ejemplo, que lo discutimos, que la relajación está fantástica, los perros están fantásticos y servirán para un momento puntual y para otro no, y para cierta gente sí y cierta gente no. Porque hay gente que entramos con los payasos o niños que están ya, que no quieren ya nada, o sea, que no quieren que entre nadie más por la habitación porque tienen un día que yo que sé qué y te echan. Pues que eso también lo jugamos, que nos echen. Entonces, totalmente, yo lo de los perros también, si preguntas por mi opinión, lo veo fantástico.
Y un poco aludiendo a estos encuentros que tenemos de payasos de hospital, precisamente una mesa en el último congreso que hablaba de otra gente que trabaja con el arte, con los perros, con otro tipo de terapias que tienen que ver con lo emocional. Y ciertos hospitales que trabajan yo creo que ahí en Cataluña alguno hay. Estuve en un hospital en Toronto haciendo prácticas de payaso y otras cosas y demás. Y era un hospital pediátrico que tenía un departamento de artes. Claro, la financiación no tiene nada que ver, pero bueno, también es otro sistema, esto es otro debate. Pero tenían cineforum, tenían en el hospital, tenían todo esto. Hay que tener perros, hay que tener psicólogos, psicólogas, que esta gente no está financiada por ¿sabéis? Los de cuidados paliativos. Bueno, ya sabéis, la reivindicación de siempre, total. Entonces, a la vez no, porque hay una competencia. Incluso, os digo yo, lo primero que dije, trabajamos en parejas y con demencias y gente muy, muy mayor, o están a un payaso o están al otro. Y a los dos no atienden. No, es demasiado, ¿vale? El foco se estrecha, todo lo demás. Y entonces ya con un perro. De hecho, cuando vamos de payaso, qué sé yo, alguna vez también llevamos alguna herramienta tenemos muchas herramientas, la música, tenemos las marionetas, tenemos la magia, los malabares, o sea, herramientas, es lo mismo. Y cuando ya hay algo muy llamativo, la música de eclipsa también al payaso. Entonces, a la vez no, pero que se implante también. Sí, yo creo que los perros a Luca no van. Es que luego es muy complicado, claro. He respondido a tu pregunta. Y luego la segunda, que es muchísimo peor. Me habías preguntado ¿Cuáles son los elementos del arte? Porque al final el arte es muy heterogéneo. Claro. Pero debe haber algo que sea común, que sea lo que produce ese efecto. Porque si la música, el teatro, el cine, la pintura, tal, todo esto tienen estos efectos, ¿cuál es el factor que crees tú que los produce? Es una gran pregunta que voy a reflexionar en alto también. Ahora me venía a la cabeza la palabra creatividad. Pero es muy complejo tendría yo que pensarlo y pensarlo mucho tiempo, porque la creatividad también, la creación, ¿no? De la nada, tampoco me gusta esa idea. Pero también, no he vuelto a formular la pregunta, me acaba de preguntar Héctor, No, bueno, que cuál es el... Yo creo que soy yo. Se oye. En tu primera formulación aludiste al fenómeno, a la emoción. Entonces, yo te diría que la emoción, como es un proceso psicológico, pero de repente son oportunidades donde podemos emocionarnos. En toda su gama de intensidad, porque la emoción es una sorpresa. El payaso de hospital, volviendo a lo mío, yo siempre lo digo, la primera emoción, al menos la más instantánea, es la sorpresa. La sorpresa es una emoción, tampoco aquí hay que ponernos ahí muy excesivamente dramáticos. Y luego, pues hay otras, están todas las demás. De hecho, el payaso trabaja mucho las emociones, en el cuerpo, vividas en el cuerpo. Pienso también, esto por una parte, yo creo que te diría que nos permite poner un vehículo a la emoción. Y es más, te lo digo, y esto muy conectado, lo estoy pensando más respecto a la danza y a la expresión corporal aplicada a la terapia como herramienta. Cuando hacemos arte, no estamos pensando en qué vamos a hacer. Cuando hacemos arte es tan significativo que nos acordamos de ello, y cuando se vuelve a repetir la situación, te acuerdas de ese momento. Y porque te acuerdas de la emoción, además. O sea, todo lo que estudiamos también, esto que estudiáis con nosotros en básica, cuando digo nosotros, digo en memoria, digo en percepción, ¿no? Digo en todo lo que dais un poco con el rango de personas que estamos un poco en esta onda. Os decimos, nada se recuerda mejor que aquello, ¿no? Que es autorreferente, que tiene que ver con tu propia vida, que tiene que ver con las emociones, el foco atencional va hacia... Entonces ahí tiene todo que ver con lo que nos preocupa también. También es un vehículo de emociones además negativas. Pero bueno, yo creo que diré las dos primeras. Es un entorno seguro para emocionarnos, para compartir esas emociones. Y podemos compartir emociones abstractas, que ni siquiera sabemos reconocer. Y hay veces que hay confusión. En tu vida hay confusión.
Y el arte tiene una cantidad de canales para transmitir la confusión, sino ir a un museo de arte contemporáneo. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Y qué más te he dicho? Pero bueno, emocionarse en acción. También toda la parte de la... Bueno, ahora ya el primer hueco de memoria que tuve yo al principio de la charla, que hablaba de la psicofísica, que de repente el teatro, hay un tipo de teatro que hablan de la psicofísica también. Y bueno, desde el punto de vista teórico, aquí en la facultad, yo sí que pongo mucho hincapié en el cuerpo, en el movimiento, pero no desde el punto de vista mecanicista, sino ¿no? Lo que veis en desarrollo, ¿no? Y con José Carlos, ¿no? El bebé, ¿no? Que va ahí, y va, ¿no? Y va, anda ahí un cuerpo y luego, ¿no? Y la vista, y hago y no hago, y rompo y no rompo. Entonces en el arte eso está de nuevo, muy presente, en la acción. No hay reflexión, pero no, tú pues no, haces la pintura, no la haces. Entonces yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Igual eso es un poco precisamente ese tipo de herramientas las que nos ayudan. Pues ataque de ansiedad, pues bueno, respiración, ¿no? Que, no sé, por ejemplo. Entonces ya el bailarín y el... Fijaros, el mindfulness, ¿no? Que de repente ahora está muy aceptado en nuestra profesión. Pero yo esto hace unos años no tanto. Entre otras cosas, fundamentalmente yo pienso que es porque genera herramientas concretas. Te sientas, respiras, haces esto, este ejercicio, este otro ejercicio, ¿no? Y haces. Y un poco la profesión lo ha aceptado, ¿no? Ahora a ver qué pasa con las artes, que yo creo que hay muchos psicólogos y psicólogas que trabajan desde este punto de vista también. Ahora, ¿un actor, por ser actor, puede hacer terapia? Para nada, por favor. ¿Vale? Fijaros, están muy interesados, muy interesados. Todo artista, si en el momento que le decís que estáis estudiando psicología y demás, ¿contesté tu pregunta? Más o menos, bueno, la emoción dijiste, ¿no? La emoción y la posibilidad de accionarla, de ponerla en acción. ¿Y en la poesía, por ejemplo? También. Fíjate, la poesía, cuando digo también, no, es que sigue. O sea, la poesía emoción hay, pero en acción, bueno, como sea escribir, ¿no? Claro, a ver, la poesía como escribir versos. Aquí estamos con los problemas de las categorías. No sería un arte temporal como tal, por el hecho de que queda registrado, pero bueno, pero fíjate, tanto en la expresión corporal como en el payaso en general, fíjate que un elemento que se trabaja muchísimo es lo que se llama la poética. La poesía puede ser en movimiento. Por ejemplo, el método Esquinca trabaja muchísimo desde lo poético del movimiento, lo dicen una y otra vez en todos los libros. Entonces yo creo que la poesía o lo poético sería un germen ahí interesante también como variable central. Pero luego lo que tiene que ver con la literatura, la escritura, no sería un arte... Bueno, a ver, arte temporal no lo usa mucha gente. Yo lo oí una vez precisamente de una psicóloga que trabajaba con música y trabajaba dentro del campo del desarrollo infantil. Y es un término que se usa en ciertos círculos, pero a mí me pareció excelente. Pero tampoco hay que agobiarse por si esto es arte temporal o no es arte temporal. Bueno, todos estamos en un tiempo que pasa, todo se puede registrar. Pero, por ejemplo, tanto el clown como ahí os traje unos vídeos, por ejemplo, el tráiler de Huellas y demás, pero lo veía y digo, no lo veo para ponerlo. Porque a la hora de grabar tanto la danza, expresión corporal, el teatro, incluso la música, que bueno, tiene sus avances en el tema de la grabación, pero no es lo mismo el hecho de performar, ¿no? De hacerlo en directo. No sé por qué, es que se me va un montón de tantos temas. Pero la poética igual también tiene que ver con esta pregunta que dices tú, ¿qué hay ahí detrás de las artes? La poética sería algo que está en el centro o que unifica a prácticamente todas igual. La poética que tiene que ver con la metáfora, con el simbolismo, que eso nos ayuda un montón a trabajar cosas o a acercarnos a cosas. Más. Ya lo hablaremos, que es muy complejo. Volviendo un poco a los payasos, ¿cuál sería esa herramienta que dices, bueno, pues esto es lo que a mí me sirve para no llevarme todo esto a casa? Porque entiendo que eso es un trabajo complicado y que es algo que no es fácil de afrontar. Entonces, pues, ¿qué sería eso que dices tú? Bueno, pues, esto a mí me sirve, esta herramienta a mí me funciona para poder dejar todo aquí y no tener que llevarme todo eso conmigo. Sí, a esta pregunta puedo contestar. Vale. ¿Qué? Reformulo. Me pregunta
Rocío me pregunta por cómo se hace, ¿no? Para no llevarte a casa todo esto con lo que trabajamos. Os incluyo, porque esto es una gran pregunta. Qué sé yo, todo el mundo que trabaja con gente, con colectivos, todo, ¿vale? Y haciendo alusión un poco a lo que yo comenté sobre que a mí el proyecto de Huellas, el proyecto con cuidados paliativos, yo como espectadora y como participante del proyecto, que aparte de observar estaba ahí participando también como una más del grupo, me sirvió para descargar. Yo hablo mucho de descarga. Con el grupo de payasos de hospital aquí con Contigo, yo tengo una pequeña misión, de vez en cuando nos reunimos y hacemos sesiones. Yo llamo sesiones de descarga, ellos lo llaman autocuidado, se llama en general autocuidado del profesional, del cuidador. Y trabajamos en sesiones, trabajamos con la expresión corporal, ¿vale? Primero de manera abstracta y luego lo ponemos en palabras. Y entonces, por ejemplo, fijaros, entre nosotros pues nos cuidamos en ese sentido, no son tan frecuentes como deberíamos, pero a través de ciertos ejercicios de esta estructura, primero propiocepción y sensibilidad corporal, luego hacemos algún tipo de protagonismo en una parte del cuerpo o algún tipo de ejercicio que tira de una metáfora concreta que tenga que ver con la pérdida, con sacar estrés o bueno, cosas así. Y luego una puesta en común. Eso por una parte, pero luego yo personalmente. Entonces, fijaros, es muy diferente, y esto lo hablamos mucho también con las psicólogas y con los profesionales, médicos y demás. Fijaros que tenemos un valor añadido con el payaso. Porque la propia figura artística a veces se llama personaje, es un alter ego. Es un poco loco también, habría que estudiarlo. Si a alguien le interesa la personalidad, esto de, ¿no? ¿Cómo se va construyendo tu otra personalidad payasa? Porque, ¿cómo deciros? A ver, para que os hagáis una idea, Chaplin era un payaso, es clown, era clown, pero el personaje de las películas, ¿no veis que era diferente pero siempre el mismo? Con ciertos rasgos de personalidad, formas de moverse, eso es lo que construimos. Entonces, de alguna forma, esa figura te protege por el propio pulso del clown, que es tan inocente, que todo lo ve natural y demás, y entonces eso ya, el propio trabajo nos protege. O sea, no vas con la sensación, no te vas a la sensación de casa de estar reprimiéndote algo. Igual por eso en la asistencia que yo también le contestaba a Héctor, porque el arte pone en acción. Entonces tú ya estás elaborando, estás haciendo, estás cambiando, estás poniendo cambio en tu vida al hacer esa práctica artística. Eso por una parte, entonces nos ayuda. Nos ayuda mucho. Luego, como grupo, tenemos un gran trabajo grupal de compañeros. Muy bueno. Mismamente, fijaros, una cosa tan sencilla como irte a tomar algo después. Que esto lo hacéis como compis, ¿no? Que igual, o deberíais salir de aquí y ir a tomar algo. Deberíais. Porque ahí sale un montón de cosas. Nosotros como profesores aquí también deberíamos salir a tomar café todos juntos. Y ahí se comparte información. Son momentos compartidos. Lo que nos dice el equipo de sociosanitarios. Estamos tan a tope que no es que yo no tenga confianza en mi compañera, es que no tengo cuando contarle nada. Y luego porque me quiero ir a casa y luego tengo mil cosas que hacer y luego no sé qué, ¿no? Entonces que no nos lleve la vorágine y cultivemos espacios y tiempos para compartir con compañeros, eso lo hacemos mucho. Y luego, si soy yo, desde el punto de vista personal, ¿qué me pasa? Luego también, bueno, primero el propio trabajo de payaso, bueno, tenemos ensayos nosotros, ¿no? Y trabajamos todas estas cosas también. Y luego y fijaros, yo luego como espectadora, o en mi vida personal, que pues esto que digo yo, practicantes de arte, ¿no? Pues o voy a bailar o todo lo que yo me gusta hacer, ahí aprovecho y a veces salen cosas, a veces vienen recuerdos, ¿no? y los expresan. Pero fundamentalmente lo utilizo también en el mundo artístico como usuaria para hacer eso. Y son cosas que podemos hacer. Y muchas veces es como, ¿no? como el mindfulness, ¿no? Pararte y hacerlo. y demás. Vale, ¿sí? ¿Más? Sí. ¿Yo? ¿No levanta la mano? Sí. Ah. No sé. ¿Alguien más? ¿Puedo, no? ¿Hay uno al fondo? Bueno, yo la pregunta. Vale. Creo que has tocado el tema un poco, más o menos, que es preguntarte respecto a qué crees que representa simbólicamente, casi
filosóficamente incluso la figura del payaso, que has ido tocando temas como esa inocencia y qué es lo que esta figura aporta positivamente a estas personas en cuidados paliativos, etcétera, etcétera. O sea, sobre todo, qué representa simbólicamente la figura del payaso y qué es lo positivo de ella. Hablamos, bueno, lo he dicho varias veces, pero hablamos fundamentalmente de la vulnerabilidad del ser humano. Darnos la oportunidad de fallar y cometer errores, y no solo que no pase nada, sino que los celebras. Hay una parte muy física en el payaso que, por ejemplo, hay varias opciones, pero hay una opción que es el trabajo con los tropiezos. Literal, tragarse una puerta. O sea, ¿cómo hacer para chocarte con las cosas, no hacerte daño? O sea, eso es muy metafórico. Bueno, esa es una opción. Pero el trabajo con el fracaso es muy importante, y entonces sentirte, por lo tanto, vulnerable todo el tiempo. Siempre te pueden herir. Entonces potenciamos esa figura. Eso, que se presenta a través del juego, del sketch, de la improvisación entre los compañeros, hace que las personas se sientan, yo creo que tranquilas, con alguien sensible delante, que no te va a juzgar también, y con el que puedes, pues, contar tu miseria más, ¿vale? Porque esta persona que tienes delante no, vamos, pobritín. Entonces, sí que hay una gran filosofía. Hay gente teórica detrás del humor en general, que es un gran misterio, y de qué simboliza el clown como arquetipo también, ¿no? del humano. Y entonces tiene que ver, tenía alguna cosa apuntada para no olvidarme, con la vulnerabilidad fundamentalmente, con el fracaso, con la sensibilidad y con la oportunidad de que te puedes equivocar y que venga, perfecto. Y con el entusiasmo y la ilusión y la inocencia. Es un ser muy inocente también, porque es como que todo le sorprende, todo sale mal, pero... y luego, evidentemente, y después de todo eso, aparece la risa, que también a veces lo comento en clase tangencialmente, ¿no? Que nos reímos muchas veces. ¿Y por qué nos reímos? ¿No? Porque algo se cae o porque algo contrasta, nos reímos. Entonces, el misterio de la risa es algo que todavía... También los teóricos de la risa, yo tuve un gran maestro en el mundo del clown, el primero de todos, que luego fue paciente en estas tesituras. Y fue un gran filósofo del clown, precisamente. Entonces, nos enseñó precisamente esta idea de qué bien cometer errores, ¿no? Y demás. Entonces, cuando algo pasa, que la gente lo percibe. La gente la percibe, que puede estar en confianza, y que también alguien que te da la oportunidad de disfrutar en cualquier momento. En un centro de día al que fuimos el año pasado, nos hicieron unas tarjetitas como de ¡ay, qué bien, gracias por venir! No sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo fue lo que dijeron? Porque me encantó, dieron en el clavo. Dijeron: gracias por volver a recordarnos que nunca es tarde para no sé si era para disfrutar o para volver a sentirme niño o para poder volver a ilusionarme. Tendría que haber traído esa tarjeta, no me acuerdo exactamente lo que dijeron. Entonces, no sé si te he contestado tampoco, pero lo del el ser vulnerable conecta muchísimo, con la infancia conecta muchísimo, con la persona que está ahí hospitalizada conecta muchísimo. Y luego, por algún motivo, pues te ríes. Entonces, es muy dura a veces la formación de clown, porque es que te obliga a sentir vergüenza y a estar ridículo o ridícula y entonces eso no nos gusta nada, eso es fatal, eso no tal. Y se ven muchas resistencias ahí. Más. Sí, tú. Tus cascos. Tengo dos preguntas diferentes. Por un lado, como profesional de la psicología, ¿qué camino habría que seguir para especializarse en la psicoterapia? Porque yo en su momento tuve de curiosidad por dedicarme a ello, como carrera, pero no encontré mucha información al respecto muy clara. Y por otro lado, si podéis decirnos algún ejemplo de herramienta concreta que uséis los clowns hospitalarios. ¿De herramienta concreta? ¿Como para la psicología? ¿O nuestra en general? Vale.
Primero me preguntan que tiene especial interés en la musicoterapia y cómo podría ser el camino de especialización. Tendría que consultártelo, porque en concreto en la musicoterapia yo te diría que hay muchas formaciones, debe haber algún máster por ahí también, porque tengo más conocimiento, por inexistencia además, dentro del punto de la danza, la expresión corporal y bueno, y el clown. Pero afortunadamente lo que sí ocurre es que la musicoterapia está más aceptada, establecida, estudiada, incorporada en los planes. Entonces algún máster tiene que haber. La dificultad a la hora de integrar la formación es encontrar efectivamente el lugar indicado, los profesionales indicados. Porque puede haber formaciones efectivamente que no merezcan la pena para nada y que sean superficiales y no. Y luego tendría que consultarlo en concreto si quieres algo, si quieres nombres, pero yo te animaría a investigar, a mirar todos los programas, pero yo diría que máster y posgrados y demás tiene que haber. Pero los hay de dudosa calidad. Vale. Por lo pronto, yo no sé si tú has estudiado música o eres música. No haría falta. Por lo pronto hay cuestiones puntuales, cursos por ahí que a veces vas probando y te vas encontrando con cosas. Yo sé que aquí en Asturias hay un par de personas que trabajan muy bien, por ejemplo, que puedo preguntar, pero ahora mismo el dato no lo tengo. Pero es muy buena herramienta, ya digo. Los logopedas yo sé que utilizan lo de la terapia esta de entonación melódica, que tiene que ver con imprimir un ritmo regular para establecer la prosodia del habla y todo lo demás. Hay un par de cosillas pero bueno, eso sería más para psicología. Tendría que mirar en concreto, pero tienes muchas más opciones y te animo a ir buceando y ir a pequeños cursitos de formación y que habría por ahí. Y dos, ¿qué me dijiste? Herramientas concretas. Mirad, el clown en sí mismo, ya con su actitud y demás, ya sería como la gran herramienta. Pero luego, cositas que utilizamos, fijaros, la música, precisamente conectando un poco las dos preguntas, la música la utilizamos. Bueno, hay dos músicos por ahí, efectivamente. Luego, el grupo que sepáis, psicóloga soy yo, hay dos psicopedagogos, pero hay uno que es chapista, que se dedica a la chapa, ¿vale? Y otro carpintero, y otro fotoperiodista, y tenemos enfermeras. Entonces, un poco el núcleo es la figura artística. Quiero decir que nadie somos músicos de profesión, pero hemos ido aprendiendo, por ejemplo, ¿no? A tocar pequeños instrumentos, a realizar juegos rítmicos. El trabajo también, hay una clara base de improvisación, pero aclaro, la improvisación es una técnica teatral que tiene sus normas y su metodología, que por aquí por Oviedo ahí hay un par de escuelas o gente que se dedica solo a la impro, que se llama, que también os recomendaría muchísimo que vayáis a algún curso, porque eso ayuda mucho a la confianza personal, da muchísimos recursos para hablar en público, para comunicarse. Porque hay ciertas reglas a la hora de improvisar, no hacemos cualquier cosa, sino que también establecemos rutinas y demás. Herramientas también. La gran herramienta del payaso es el juego, jugar. Para jugar también hay que establecer normas, ¿no? Y demás. Más herramientas que tenemos. También tenemos la herramienta de las marionetas. Eso también tiene que ver con el juego simbólico, ¿no? Y también qué le pasa eso. Se ve mucho también ahí, ¿no? Que tiene sus peluches, sus juguetes. Es que en concreto es una forma de hacer, te diría yo. Lo que hacemos a veces temáticamente es trabajar temas, por ejemplo, para establecer juegos en base a algo que le pueda interesar a los niños y todo lo demás. Pero creo que es que la herramienta principal es la actitud, el presentar un juego y en escuchar al niño para ver cuáles son sus preferencias. Y fíjate, otra de las principales herramientas es, que siempre lo decimos, sobre todo con un niño hospitalizado, es la siguiente, es buscar las formas de que él sea el protagonista de sus propias decisiones, aunque sea jugando. Esta yo creo que también es la gran herramienta que planteamos de muchas maneras, porque no sabemos cómo va a estar una habitación si tenemos que solo que cantar e irnos, que a veces pasa, pues cuando hay mucho déficit sensorial, ¿no? O cuestiones así donde no hay.
eso, el niño, y lo mismo con la persona adulta o la persona que está en paliativos, es la protagonista. Es la protagonista y en un entorno donde no puede tomar decisiones, porque me pinchan, porque me llevan, porque tengo que tomar la medicación, el único momento del día donde yo puedo, donde yo puedo mandar son a estos dos mamarrachos, básicamente. Y eso de ponerles en el centro, cuando está, sobre todo en hospitalización. No sé si me preguntas específicamente en paliativos o en general. En general. Sí, es que es un poco trabajo en general. Eso es un gran objetivo que tenemos. Y a veces hay que gestionar un poco ahí la habitación, ¿no? Con los familiares, ¿no? O los maridos que quieren mandar. Bueno, no sé, tendría que pensarlo mejor para ser más concreto y tendríamos que hacer un taller, así os lo digo. En una ocasión, el equipo de las psicólogas y bueno, que también dentro del equipo este de atención psicosocial que trabajan paliativos, hay también trabajadoras sociales, nos pidieron un curso también de autocuidado y utilizamos el entrenamiento en clown. La primera parte del entrenamiento clown son ejercicios para descolocar la memoria y la atención. Todo, ¿vale? Para trabajar muchísimo la escucha y también esa sensación de perderse, pero no perder el control y cosas así. Entonces hicimos un poco eso y ya enseguida se ven dinámicas entre el grupo, qué les pasa, qué les da vergüenza, dónde hay que incidir, cosas así. Son tantas cosas. Bueno, son menos 10. Ah, venga, 2. Tengo que ir más rápido. Da tiempo a una porque nos dicen los consejos. Sí, que a menos 10 nos echan. Nada, yo quería preguntar si fuera igual de cuidados paliativos y igual habría algún otro tipo de perfil o de pacientes en los que tú crees que igual la figura de payaso hospital, incluso del arte, podría ser muy Sí. o beneficiosa. Sí. Que si hay otros. Sí. O sea, un ejemplo, igual, yo qué sé, orientado a psicología, algún tipo de trastorno mental que fuera más recomendable. Te cuento lo que hay por ahí ya. Por ejemplo, o sea, bueno, con adultos y niños oncología en general y todo tipo de enfermedades y cuidados paliativos. No hay poca gente que trabaja en cuidados paliativos con payasos de hospital. No sé si nosotros y alguien más, ya sí te lo digo. Pero fijaros, hay un equipo en Madrid, la gente de Saniclown, que trabaja mucho en psiquiatría infantil y infantojuvenil. No trabajan tanto con el payaso en sí, sino con la formación. Es súper interesante. Yo he estado presente en un servicio, ahora ya bueno, lo cerraron, pero que trabajaban en psiquiatría en hospitalización. Que yo ahí dije, madre mía. O sea, yo estaba observando, ¿vale? Y claro, es un trabajo delicadísimo. En Portugal sé que también trabajan con psiquiatría. Pero esto hay que ser, aparte, no todos los payasos de hospital, esto también valen para todos los servicios, por ejemplo. En trastornos de la alimentación puede ser muy interesante. Sobre todo, y ya te digo, tenemos la doble opción de trabajar de payasos o con la formación clown, que es súper... Este fin de semana hay un curso de clown aquí en Oviedo. Si alguien quiere, ahora mismo rápidamente me lo dice, que les paso el contacto, aviso para tal. ¿Qué más hay por ahí? Hospitalización y demás, pero yo creo que se podría estudiar en muchos aspectos. Muchísimos más aspectos. No sé si tienes alguno en la cabeza, pero... Sí, estaba pensando igual para trastorno de efecto mayor o algo así, podría ser. Podría ser, sí. La cuestión es que nosotros ya también, o sea, tenemos limitación física de personal ya solo para cubrir algo de los hospitales y demás. Pero bueno, estamos todo hospitalización, enfermedad. Tenemos un proyecto muy bonito que todos los años sale, por ejemplo, en los coles de educación especial. Hemos hecho un espectáculo muy sensorial con 3 payasos y es maravilloso, pero también sería posible. Hay unos cuantos compañeros, ya te digo, que sobre todo trabajan con las dinámicas del clown para todo esto. Pues sí, para estimular también, sí. Vea, ¿qué querías decir? pero sí. No. Estoy ya fuera de cámara, así que Sí, vale. Vale, sí, fuera de cámara. No, yo te quería